Acompáñeme en su Biblia a Éxodo capítulo 7, versículo 13. Ese punto está bien. ¿Por qué duele? ¿Ya se ha preguntado por qué nos tienen que doler ciertas cosas que pasan en nuestra vida? Siempre hay ese cuestionamiento un tanto polémico por la gente que no cree en el Señor y dice: ay, es que ustedes tienen un Dios malo que permite esas cosas difíciles en su vida. Ay, es que ustedes tienen un Dios que se ha olvidado de ustedes. Ay, es que ustedes tienen un Dios que depende de cómo lo agarre, así le va a tratar. Y van tergiversando, torciendo, retorciendo la palabra para perdernos del verdadero significado del propósito de Dios a cada uno de nosotros. Si usted encuentra Éxodo 7:13, denme un buen amén para que podamos leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Una vez más leamos ese versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y aquí entra bastante el razonamiento de Dios. Vamos a hacer una aplicación al texto, ya que es bien conocido de nosotros que aquí se está relatando de ese proceso en el cual Moisés ya tenía encomendado libertar el pueblo de Dios, y se topa con las órdenes que Dios le había dado a Faraón en alguna forma. Pero aquí viene donde el ser humano, que cree que sabe más que Dios, empieza a cuestionar la manera en que Dios permite que pasen las cosas. Y usted no me dejará mentir que cuando hay dolor en su vida, empezamos a cuestionar la forma de operar por parte de nuestro Dios. Cuando creemos que no debe ser así, pareciera que quisiéramos aconsejar a Dios: Dios, no era así, mucho duele. Yo creo que se fue por el camino equivocado, Señor Dios. Yo creo que no debería haber sido por ahí, porque esto me está produciendo a mí mucho dolor. Pero aquí es donde nace la pregunta: ¿por qué duele? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos duelen las situaciones difíciles de nuestra vida? Y pareciera un tanto ilógico si lo vemos desde ese punto de vista. Dios permite ciertas cosas que ya sabe que van a pasar, porque aquí muchos dicen: Dios ya le había dado la orden, o Dios ya había endurecido el corazón de Faraón y le estaba diciendo al otro que fuera a hablar con Faraón solo para que le dijera que no. ¿Cuál es la gracia?, podrían decir muchos. ¿Cuál es la gracia de que Dios le esté diciendo a esta persona que vaya a hablar con Faraón si ya sabe que le va a decir que no? Y no, ya me está diciendo que no va a proceder lo que yo quiero hacer. Pero aquí empezamos a entrar un tantito en materia y a saber que es Dios el que tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que no acepta asesores para ese plan, porque Él es el que ha planificado una vida perfecta para cada uno de nosotros. Aquí la pregunta interesante sería: ¿por qué permite Dios la opresión de su pueblo? En el caso de Éxodo capítulo 7, versículo 13. Y todo radica en algo interesante. Ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, en lugar de ser los más apegados, en lugar de ser los que más querían tener una comunión con Dios, eran los que andaban molestando por todo. Les daban de comer maná, querían carne. Les tenían en un lugar: ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Caminaban para el otro lado: ay, aquí estamos esclavos y aquí estamos tan libres en el desierto que mejor queremos estar otra vez en esclavitud. ¿Para qué nos sacan? Siempre se vivieron quejando de todo y de todo lo que pasaba, como usted comprenderá. Amén. Usted en algún momento se ha quedado en ese queja y queja y queja y queja por todas las cosas que están sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué quería Dios? Dios quería que naciera en nosotros el ferviente y sincero deseo de salir de Egipto. Eso quería Dios en su pueblo. Dios quería que su pueblo, o que en el corazón de su pueblo naciera en ellos el ferviente deseo de salir de Egipto. Dios no quería solo llevarlos para acá, vaya, aquí está la tierra. No, Dios quería que cada uno de esos habitantes de su pueblo naciera en su corazón decir: yo ya no quiero estar en Egipto, yo quiero ir a lo que Dios ha prometido a mi vida. En el dolor que podamos estar atravesando, Dios quiere
que nazca fervientemente en su corazón el deseo de hacer su voluntad. Y es que cuando nosotros nos duele algo, empezamos a obedecer con mayor prontitud. La obediencia, para que sea conforme el corazón de Dios, tiene que ser con buena actitud y en el tiempo indicado. Si usted obedece con buena actitud y en el tiempo indicado, eso agrada a Dios. Y usted no me dejará mentir que es el mismo caso que le voy a aburrir de poner, que es lo que sucede con sus hijos. Fulanito, tráeme un vaso con agua. Loco, ¿eh? Nadie oyó. Fulanito, tráeme un vaso con agua, por favor, que no me quiero levantar, me duelen los pies, todo el día he estado parado o parada. El loco, ¿eh? Ya se va irando del hebreo que usted conoce la palabra y usted se va enojando y enojando y enojando y enojando y enojando y de repente le grita, fulanito, que no me estás oyendo, que me traigas un vaso con agua. Y el chancletazo detrás, vea, ¿y qué pasa? El mono se levanta aventando todo, aquí está, mira, tomate todo. No, o yo no lo quiero, le dice la mamá, ¿vea? Porque no obedeció ni en el tiempo ni con la actitud que debería tener. Lo mismo sucede con Dios. Que allá cuando estamos en el colegio de teología de repente dice, aquí estoy, dicen unos señores, obedeciendo el llamado de Dios, 74 años. Y todos maltratados por la vida, después que ya fueron a vacilar todo lo que quisieron, y ya los últimos días de su vida se los quieren dedicar al Señor. ¿Y qué pasa? No se escaparon del llamado, pero ya les cuesta más. Y andan siempre diciéndole a uno, qué galán a ustedes, que todo se les queda bien rápido. No, pues dice a usted, lo único que se le quedaba era el nombre de las mujeres cuando andaba vacilando a esta edad, pues. Y andaba por todos lados repartiendo bichos. Y entonces nos damos cuenta que así funciona. Y todo el mundo dice, ay, ya qué galán. Ay, es que a uno de viejo viera cómo le cuesta. ¿Y qué hizo cuando recibió el llamado de Dios cuando usted estaba joven? En este sentido, damos cuenta en nuestras vidas que pasó. Hubieron situaciones que a esta gente le produjo dolor y dijo, no tengo escapatoria, tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿A través de qué está haciendo lo que Dios le llamó a hacer? A través del dolor. A través del dolor esta persona razonó y dijo, hoy con todas estas cosas que me han pasado, ahora sí, tengo el ferviente deseo en mi corazón de hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito del dolor. Por eso duelen las cosas. Los gringos dicen, no pain, no gain. Dicen. Tiene que haber dolor para poder obtener un beneficio. Cuando usted practica un deporte, ahí lo puede medir. Si el ejercicio o si lo que está haciendo no produce dolor, probablemente no esté haciendo bien el ejercicio. Porque cuando su músculo llega a ese momento que duele, que se hipertrofia, dicen los que conocen, en ese momento crece el músculo y se fortalece. ¿Para qué? Para poder soportar más carga. Si esa gente que levanta el montón de peso no lo agarró de la noche a la mañana, fue primero permitiendo que fuesen fortaleciéndose sus músculos, y mientras sus músculos se fortalecían, ¿qué había? Dolor. Y es lo que a muchos no les gusta. De repente ya cuando usted se empila por hacer un ejercicio, dice, y uno ya empieza a sentir ese dolorcito rico, dice la gente. Ya cuando duele bien, ¿por qué? Porque sabe que se está fortaleciendo. ¿Y por qué crece el músculo? Porque se rompe. Y empieza esa hipertrofia y todo lo que sucede ahí, que empiezan esos ácidos lácticos a hacer todo ese proceso químico que tiene perfecto nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el día siguiente soporte más. Y usted vaya siendo más rápido, y usted vaya siendo más veloz, y usted vaya siendo más efectivo, y usted vaya siendo más eficiente, y usted vaya siendo más eficaz. Todas esas cosas empiezan a darse en la vida a través del dolor. Y es aquí donde debemos saber que cuando el dolor llega a nuestras vidas es para una fortaleza. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que ¿y vos cómo es que aguantás tanto? Es que a vos quizás te dieron leche desde bien chiquitito. A mí como ya grande me empezaron. No tiene nada que ver eso. Sí, bien, es cierto, la alimentación. No, pero lo que tiene que ver es que soporta más.
Este soporta más y usted va a ver que los atletas que tienen mejores resultados son aquellos que tienen mayor resistencia al dolor. No es que sean superhombres, no, es que saben manejar. En cambio nosotros medio nos empieza a doler, ya me cansé. No se ha cansado, lo que pasa es que ese dolorcito ya no le gustó. Y ya no quisimos dar el siguiente paso. Los que alcanzan algo más es porque se esfuerzan un poquito más. Y empiezan a saber manejar ese dolor. En la vida del creyente de eso se trata. Y en nosotros no debería estar la actitud equivocada, que en las primeras de cambio, que tenemos un encontronazo con la vida y que empieza a producirnos algo dolor, con el primero que nos enemistamos o con el primero que dejamos de hablar, es con quien más necesitamos hablar. Y ese alguien se llama Jesucristo. Decimos, no, Dios a saber qué pasó conmigo, Dios se olvidó de mí, Dios aquí, Dios allá, y empezamos a culpar a Dios del dolor, y ese dolor fue producido por nuestra desobediencia a la palabra que un día Dios nos dio. Todos debemos entender, y si usted se pone a pensar un poquito en su vida, siempre Dios mandó a alguien, o de alguna forma supimos que Dios nos había hablado de detenernos, de hacer algo, y que nosotros dijimos, no, a mí no me va a pasar. Y usted le dio, caminó, nos dimos en los dientes, y entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto, Dios, en mi vida? Y ahí empezó. Ahí empezaron todas esas dificultades. Mira, no te juntes con esas amistades. No te metas con ellos. Hasta que salió chispeado con un subalazo en una pierna y quedó todo cuico. Tenía razón. Y así todos hemos tenido un aviso por parte de Dios. Todos. No te cases con ese hombre, le decía a su mamá. No, es que yo lo amo. Ahí está. Entonces en ese momento nos vamos dando cuenta que así sucedió. Mira, que esa es una mala mujer, hasta que lo penqueó. Y fue a los dignos. Y el hermano ya llegó todo morado. Y ahí dijo, no, ya no. Sí tenía razón mi abuelita. Y así nos fuimos dando cuenta de todas las cosas. Ya vemos muchos que pareciera que nos gusta todo por el método experimental. Mira, fíjate que eso es malo. No, yo no creo. Hasta lo prueba todo envenenado, intoxicado al día siguiente. Así vemos muchos que todos nos gusta que nos pase a nosotros. Que nos gusta que nosotros comprobar en nuestra propia carne las cosas que nos están advirtiendo. Como que fuéramos los niñitos. Te vas a quemar con la plancha. Dejó todas las huellas digitales ahí dactilares en la plancha el niño. Pues sí quema. Y es la chillada de su vida y todo lo demás. ¿Por qué? Quiso experimentarlo. En el camino de Dios, Dios siempre envía a alguien que nos da un indicativo de que las cosas están marchando mal. De algo que nos dijo, te va a doler, pero hoy es momento de enderezarlo. Yo no sé quiénes acá han dejado que una fractura de algún dedo, algún hueso, algún pie, que queda ahí. No, hombre, si hueso con hueso pega, ya va a encallar, decimos. Y de repente ve que usted hay unos zapatos que hay que abrirle hoyo a un lado porque el dedo le salió para el otro lado. Y después le empieza a molestar. Mire, le dije que cuando era el momento había que ponerle una férula, había que poner, no, que mucho duele. ¿Y hoy qué hay que hacer? Hay que volverlo a fracturar, ¡pah! Para que se enderece y volvérselo a pegar y hacer todo el proceso. Y uno, duele. ¿Y cómo lograron orientar otra vez el hueso? A través de una fractura. ¿Y qué lleva la fractura? Dolor. Por eso duelen las cosas, para enderezar nuestros pasos, para enderezar nuestros caminos. Dios quiere que de su corazón salga el ferviente deseo de hacer su voluntad. Dios es todopoderoso, amén. Él podría hacer con solo un chasquido de sus dedos que a usted se le cambie el tape, que a usted se le cambie el cassette o DVD o USB, como sea hoy, poniéndolo moderno, pero Dios podría hacer así, que ya se le cambie toda su memoria interna. Sí, en un 2x3, pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios quiere que por nosotros mismos, que voluntariamente salga de nuestro corazón ese deseo sincero de hacer su voluntad.
Para Dios eso no sería imposible. Y muchas veces el único recurso que le dejamos a Dios es el recurso del dolor. Porque Dios ya nos habló de múltiples maneras. Dice otra cosa o se está refiriendo a otra cosa en Hebreos, pero lo afirma y dice, habiendo Dios hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los tiempos, a través de esto, toda esa forma, Dios ya la aplicó con nosotros. ¿Cuántas personas te invitaron a una iglesia? ¿Cuántas personas te dijeron, mira, no jugues con Dios, ya estás yendo a la iglesia, pero componete, arreglate? Si es que no solo es con ir a la iglesia, este sí es metido, decía usted. Y ¿qué le importa? Yo no me ando metiendo en su vida. Ey, era el que Dios le mandó. Era la persona, ¿y ahora qué? Cuando nosotros llegamos a un callejón sin salida, a puro dolor, Dios nos encarrila y en el dolor sí tenemos ganas de hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Le estamos pidiendo misericordia. Le estamos pidiendo que no nos pase lo que merecemos, que esa es la misericordia. Como a usted quizás alguna vez vio en los colegios o escuelas a los niños jugar Mercy. ¿Alguna vez los vio jugando Mercy? Mercy quiere decir misericordia, ¿eh? Y que les torcían los brazos hasta que uno de los dos dijera Mercy, 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 decía. Y ya cuando decía eso, había que soltarlo. Porque ya no aguantaba. Y entonces pedía esa misericordia. Lo mismo pasa con Dios. Cuando en el dolor nosotros ya no aguantamos, empezamos a pedirle misericordia a Dios. Pero si algo le está doliendo en esta vida, sepa que es para enderezar nuestros pasos. Y no nos quejemos, ¿por qué? ¿Usted conoce alguna persona que haya estado en la guerra? ¿Alguien conoce a alguien que haya estado en la guerra? Probablemente alguno sí, probablemente algún otro no. Pero ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué es la gente que a uno más le cautiva? El que le dice, no hombre, yo anduve en la guerra y enseñar las heridas. No, no tengo ninguna. Uno nunca piensa, este fue tan buzo que estuvo en la guerra que ningún balazo le cayó. ¿Qué dice uno? No, este fue un gran aguado, quizás pasaba escribiendo cartitas, por eso es que no le pasó nada. Pero de repente sale uno que está todo descompuesto, con un hoyo en la pantorrilla, que tiene la mitad del cerebro, por eso habla medio así, y que le volaron una pierna, y dice, puy, y este todavía anda aquí, dice, ¿ese qué pasa? Tiene una experiencia de guerra, de haber sobrevivido, experimentó el dolor y puede contar la historia. ¡Contame más! ¿Y qué pasa? Es una persona usada para ese sentido. Lo mismo sucede con el Hijo de Dios. Si usted tiene una herida en batalla y sigue en las filas del ejército de Jesucristo, usted vale mucho. Y por eso Dios permite el dolor, para que estemos siempre en sus filas, estemos siempre en su ejército y que podamos mostrarle a otros las heridas y decirle, pude sobrevivir, no por mis fuerzas, sino por la ayuda del general de generales, que es nuestro Padre Celestial. Y en ese sentido las cosas van cambiando. En ese sentido las cosas van avanzando en cada uno de nosotros. Ahora, cada vez que nos formulemos esa pregunta de por qué duele, sepamos qué es eso. Dios está buscando la manera que en su corazón nazca el ferviente deseo de hacer su voluntad. Y usted se podrá dar cuenta que tuvimos oportunidades y no quisimos. Tuvimos oportunidades. ¿Por qué? Hacer la voluntad de Dios no solo es venir a la iglesia. Hacer la voluntad de Dios no solo ponerme un uniforme. Hacer la voluntad de Dios no solamente es llevármela de cristianito o cristianita, no. Hacer la voluntad de Dios es que allá en lo más profundo de nuestro corazón querramos hacerlo. Y que nosotros lo hagamos con pasión. Que nosotros lo hagamos con energía. Que nosotros lo hagamos con ese ímpetu de decir, yo soy un hijo de Dios y sé que Cristo, que Dios va a mi lado, como dice la palabra, como poderoso gigante. ¿Para qué? Para ayudarme, para saber que todos nuestros enemigos tropezarán, como dice Jeremías 20:11. Esa parte es de la que nosotros debemos alimentarnos. No quejarnos del dolor, sino que, aunque suene feo, raro, hay que disfrutar ese dolor porque sabemos que Dios nos está preparando. Cuando los atletas estos de alto rendimiento empiezan a consumir ciertas cosas,
lo único que hacen, o las cosas más efectivas, son aquellas cosas que ingieren para retardar el proceso de lactificación de sus músculos, o sea, el proceso en el que ya empiezan a doler los músculos. Y usted puede ver cuando ve personas que van corriendo, que al final ya se ve que van bien tiesas. ¿Por qué? Es eso que se produce el cuerpo para que ya no se lastime, porque ya no se rompe, por eso se empieza a estar todo tieso. Esos medicamentos que empiezan a tomar son para retardar ese proceso, para que llegue hasta más tarde. Para nosotros no hay un fármaco que tengamos que ingerir. Para nosotros se trata de meternos en una intimidad con Dios. Eso va a hacer que duela menos. Eso va a generar en nosotros mayor resistencia al dolor. Y que cuando menos sintamos, las cosas ya han pasado. Para que cuando menos sintamos, Dios ya ha ministrado nuestras vidas. Y de esa manera vamos a poder decir, fui herido, tuve dolor, pero para gloria y honra del Señor, Él me sacó, Él me levantó, Él me restituyó, Él me restauró, Él me sanó, Él me libertó, Él solventó cualquiera que sea nuestra necesidad. En una hora como hoy, es importante que tomemos esto en cuenta al momento de orar, para que no vayamos con quejos, sino que vayamos con ruegos. Para que no vayamos con una actitud altanera u ofensiva para con Dios, sino que vayamos con humildad, sabiendo que lo que sea que estamos pasando, lo merecemos. Porque si nosotros creemos que no merecemos lo que estamos pasando, no hemos llegado al nivel de humildad que Dios quiere llevarnos. Porque seguimos cuestionando lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Y deberíamos, en un momento de dolor, reconocer que hay un solo Dios verdadero. Y ese es nuestro Padre Celestial, el cual no admite que nosotros le cuestionemos. Y cada vez que usted sigue cuestionando, sigue retrasando la bendición. En la medida que nosotros empezamos a aceptar lo que Dios ha permitido para nuestras vidas, Dios celebra porque dice, ya casi te puedo bendecir. Ya casi vas a poder administrar lo que yo quiero darte. Ya casi puedo libertarte. Ya casi puedo sanarte. Ya casi puedo bendecirte. Porque has entendido para qué sirve el dolor. Y eso no debe fallar en nuestras oraciones. No olvide, debemos encargarnos que en nuestro corazón, que de nosotros mismos nazca el ferviente deseo de hacer la voluntad del Padre Celestial. Vamos a orar.